lo mejor efectivamente no existiría el Opus Dei como tal ahorita. Sí, efectivamente no existiría. Y Entonces le dijo, te quiero comentar que en otros países esto ya se vive con total naturalidad. Una persona ya ha gritado, ¿no? Y luego, por otro lado, también recordar que hay personas en este chat que tienen miedo, tal y como han verbalizado. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En este último programa, último viernes del mes de febrero. Va avanzando rápido el año, ¿eh? ¿Quién diría? Bueno, aquí nos encontramos otra vez, como hacemos siempre, con todo gusto. Una alegría poder compartir con cada uno de ustedes, lo mismo con cada uno de los que van a ver este encuentro a través del canal de YouTube. Vamos a hacer, como siempre, nuestro recordatorio de nuestros criterios. Más allá de que ya ejercimos la paciencia esperando nuestra silla, recordemos entre todos que tratamos de decir las cosas de manera positiva, que tratamos siempre de poder mostrarnos y manifestarnos con toda nuestra libertad, evitando utilizar algún tipo de descalificación personal hacia comentarios de otros, opiniones de otros. Sabemos, no suele suceder, pero que si hay alguien que se ofusca, alguno de los moderadores, que en esta oportunidad estamos Marina y yo, hoy lo vamos a extrañar a Gianfranco, que estaba con otros compromisos, podemos enviarlos a la sala de espera, cosa que no ha ocurrido, pero bueno, lo ponemos siempre como un criterio y que entre todos tratamos de construir un espacio seguro, donde cada uno pueda expresarse, pueda comentar aquello que quiera. Y que le damos la bienvenida a aquellos que se van sumando. Hola, Guillermina. Hello, Anne-Marie. Happy to see you here. Y a todos los que se van sumando. Elena también. Así que, bueno, con Marina tenemos algunas cosas para comentarle, porque estamos gratamente sorprendidas con la avalancha de correspondencia que hemos recibido, ¿no, Marina? Sí, la verdad que ha sido un tema como que mucha gente ya en la sección anterior nos compartió sus testimonios, pero ahora en esta semana pues han seguido llegando historias, reflexiones y bueno, la verdad que hoy quizá no podamos presentar todo, pero vamos a ir preparando este material para ir compartiendo todos los testimonios, ¿no? Que nos han llegado y de nuevo muchísimas gracias a todo el mundo que este tema pues bueno les ha tocado, ¿no? y han querido participar y compartir cosas. Así que muchísimas gracias. Mucho el material que mandan, que son testimonios reales, aunque se vean después reflejados a través de inteligencia artificial o con voces modificadas o con imágenes modificadas, de acuerdo con cómo lo solicitan cada uno de los que nos envían los testimonios. Eso se trabaja con inteligencia artificial, pero los testimonios son reales, no es que no son testimonios inventados, son cada una de las experiencias que quienes participamos aquí hemos vivido a lo largo de nuestra vida y son parte de nuestra historia. También agradecemos muchísimo todos los comentarios que van llegando a cada una de las emisiones de los Zoom, ¿sí? Porque hay muchos comentarios también compartiendo experiencias, dando opiniones. En general, todos los comentarios suelen tener la misma característica que pedimos al principio, ¿no? De estos Zooms, que son respetar la opinión ajena, decir las cosas de manera positiva. Alguna vez no sucede, por ahí tenemos algunos que son como más enfervorizados y que plantean cosas desde un lugar más descalificador. Yo hay uno, no voy a mencionar a la persona, pero sí voy a mencionar dos comentarios que nos escribió la misma persona en uno de los últimos Zooms, que me parece que, por lo menos a mí me interesaba aclarárselo. Comenzaba diciendo que esta cadena no es una cadena, es un Zoom, es un lugar de encuentro, ¿no? Es un rollo. Por rebotados, más. Ahora después hablamos de esta expresión. Y a continuación decía, qué mal rollo, insistía con el tema del rollo, es una pena
que las experiencias, sí, para nosotros también ha sido una gran pena tener esas experiencias en nuestra vida, y ponía, pero mucho peor las críticas absurdas por no haber entendido. Mencionaba un episodio de alguien que comentaba con respecto a la obediencia, que le resultaba curioso que en la obra, que quien hacía cabeza no obedeciera el pedido del Santo Padre con prontitud. Y entonces ponía, es no tener idea y mala voluntad, es no leer, no querer escuchar, lo que lo ahí está haciendo desde el primer momento por adaptar hasta sus estatutos. Yo diría, no es cambiar, modificar hasta los estatutos. Es lo que se le ha pedido, que modifiquen los estatutos. O sea, me parece que esa expresión hasta es descontextualizada. Y sí, simplemente mencionar, a mí, la verdad que tuve que ir a buscar qué era y a qué se refería con esto de los rebotados, porque acá en mi tierra, rebotados quiere decir otra cosa. Y ahí me explicó y después se tratará más. Marina siempre nos saca de dudas en estas cosas porque es la especialista también en el lenguaje donde nos brinda acepciones de expresiones y palabras. Y nos explicaba que en sus tierras rebotados quieren decir aquellos que han sido descalificados en un lugar o que han perdido un trabajo en un lugar y acceden a otros. Entonces, eh, sí, gracias Javier, se dice en España. Esto de los rebotados. Y yo la verdad que no lo sabía, no creo que nosotros seamos rebotados, o sea, yo preferiría usar la acepción que usamos en mis tierras, que lo que rebota es aquella pelota que pica y vuela más alto. Nosotros decidimos volar más alto, ¿sí? Entonces, simplemente eso, pero nos duele que nos digan y que utilicen expresiones que son descalificadoras, porque si esta persona participara en nuestras reuniones, también la trataríamos con muchísimo más respeto y escucharíamos lo que tiene para decirnos. Gracias. Bueno, Sí, ¿cómo seguimos, Marina? yo quería añadir solo una cosa pequeñita, y es que, bueno, gracias Grace también por comentarlo, y nada, que igualmente animamos a la gente a que comente que siga dando su opinión. Esto no significa que una opinión no sea válida, es los términos y la manera en la que se expresa, lo que intentamos tener aquí en cuenta, y que también agradecemos porque quizá no con estas palabras, ¿no?, pero las ideas que subyacen también nos dan nuevos puntos de vista y temas que podemos tratar en profundidad. Y a raíz de este comentario también surgió una conversación y más adelante pues podremos en próximos Zooms, ¿no?, hablar de todos estos temas, ¿no?, al final de por qué seguimos hablando de ello, aunque pueda parecer un rollo, ¿no?, y por qué es importante. Y bueno, como decíamos, pues ya solo sacar la palabra obediencia nos llegan un montón de testimonios, así que bueno, se demuestra que sigue siendo importante hablar de todo este tema, y esperamos que sobre todo estos comentarios no hagan que nadie deje de compartir sus historias y de participar en estas llamadas. Pero bueno, ya Exacto, con y esto además, podemos... sí, podemos hablar eternamente, pero a ver, sigan escribiendo lo que quieran. Lo único que pedimos es que tratemos entre todos de usar un tono que sea amable y que sea considerado hacia los demás. No estamos pidiendo comentarios positivos, sí, pedimos Claro, comentarios verdaderos, pero digámoslo todo de buena manera. De hecho, muchas veces, y quiero aclarar, el canal Ágora da respuestas a los comentarios que nos van haciendo. Y esos comentarios están hechos por una persona. Hay gente que piensa que es una inteligencia artificial. No es una inteligencia artificial. no Es es una un persona bot. que se expresa muy bien y con mucha corrección, y por eso sus respuestas siempre son amables, positivas, alentadoras y positivas hasta el infinito y más allá. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Pues nada, bueno, yo creo que si queréis, como ya bueno, introdujimos la semana pasada el tema de la obediencia a raíz de la carta y todo esto, podemos comenzar con un vídeo que nos ha hecho llegar un numerario actual con algunas reflexiones sobre la obediencia. Así que si queréis empezamos con ese vídeo y luego comentamos un poco. Algunas ideas de mi parte sobre el tema que se va a tratar esta semana, la obediencia. La doctrina del Opus Dei sobre la obediencia se basa en dos principios. 1. La voluntad de Dios viene a través de los directores y 2. Se puede mandar en todo.
Comentarios. El primer punto es válido para los religiosos, según el canon 601 del Código, que dice: el consejo evangélico de obediencia, abrazado con espíritu de fe y de amor en el seguimiento de Cristo obediente hasta la muerte, obliga a someter la propia voluntad a los superiores legítimos, que hacen las veces de Dios, cuando mandan algo según las constituciones propias. Pero no somos religiosos, y a los religiosos se les puede mandar siempre que se mande según las propias constituciones, que nosotros no conocíamos, pero los religiosos sí conocen sus propias constituciones. El segundo punto manifiesta el modo en que se quería que se viviese la obediencia, esto es, fuera constituciones. Se obedece en todo. Bueno, agradecemos muchísimo estas reflexiones, de testimonio, este material preparado con una música que nos sirvió para relajarnos un poco, ¿no? Para apaciguar los ánimos, por lo menos los De míos. contrapunto, ¿no? También Sí. un poco con la dureza, ¿no?, de los textos y bueno, agradecemos ahora también ese tono amable siempre. Bueno, yo creo que hay bastantes cosas para comentar. Lo primero, de nuevo, agradecer a este numerario que ha querido participar de esta manera en el canal. Y también la importancia de esas fuentes, ¿no?, que cita al principio. O sea, es importante recordar que lo que hablamos aquí, aparte de nuestras experiencias y todo, pero está fundamentado en cosas que han quedado por escritas y que aunque luego se cambien o se reinterpreten o se modifiquen, pues todos hemos leído y todos conocemos y como él dice, ¿no?, pues siguen vigentes en realidad, y sobre todo sobre esta figura de los directores, ¿no?, y del peso que tiene en la toma de decisiones y en la obediencia. Aquí Carlos hacía un comentario y ponía que no es verdad que se manda sin respetar a nadie. O sea, a veces la sensación que se tiene es que no existían aquellas materias en las cuales no hubiera que obedecer, ¿no? Hay una serie de preguntas que formula al final, que si hay alguno que quiere responder o quiera compartir su propia vivencia, lo invitamos con todo gusto a que lo haga, ¿no? Es muy interesante esta reflexión de que la voluntad de Dios viene a través de los directores y que se puede mandar en todo, ¿no? Que no hay terrenos que se excluyeran, ¿no? También en el vídeo que hemos visto, bueno, a mí me llaman la atención varias cosas. Por un lado, cuando se habla de que, sin entrar ahora en cuestiones súper teológicas, ¿no?, de que Jesús obedece a Dios, ¿no?, hasta la muerte y muerte de cruz, también nos podemos preguntar, los que sean cristianos o en esta cuestión interpretativa, ¿no?, ¿a quién se obedece? En este caso se entiende que Jesús obedece a Dios. ¿Y por qué? Y cómo, ¿no? O sea, no es una obediencia ciega y digamos que yo sobre todo pienso en la gente que pueda seguir en la obra, ¿no?, o que pueda tener, o que se haya salido hace poco o tal, ¿no? Ese momento en el que dices, bueno, primero tengo que obedecer a mi conciencia, tengo que obedecer lo que Dios me dice en el corazón, ¿no? Y creo que eso es importante y que en la obra, en cambio, ¿no?, en esa interpretación de esas partes del Evangelio, como que lo transforma en esa obediencia a los directores. Y luego también citar un documento que estaba revisando antes de la sesión de hoy, que está publicado en la página web del Opus Dei, que es del año 2020, con datos informativos para medios y tal sobre el Opus Dei, donde dice, en la página 16, que los directores deben abstenerse incluso de dar consejos en materia que son de libertad política, profesional, etcétera, ¿no? Y aquí en este vídeo que veíamos, pues se reconoce que eso no es así en la práctica, ¿no? Y yo, vamos, lo de que los directores deben abstenerse incluso de dar consejos es la primera vez que lo leo o que lo escucho. Más bien, cuando alguien decía, oye, me habéis forzado a hacer esto, tal, te decían, bueno, pero eso era una recomendación, era un consejo, o sea, como que más bien se aceptaba, ¿no?, que te podían aconsejar en cosas.
No sé, sobre todo quienes hayáis sido numerarios, directores, si queréis comentar algo al respecto, tenéis experiencia en este tipo de cosas. Mientras alguno levanta la mano, voy a leer un comentario de Paco que ha escrito. Yo pienso que la idea es que el bien de la obra, tal como es interpretada por los directores, está siempre por encima del respeto a las libertades, ¿no? Eh, yo creo que es exactamente así como lo describís, Paco. A nivel teórico, yo creo que siempre se hablaba de una obediencia que fuera libre, pronta, inteligente, que no era simplemente obedecer, eh, que era muy bueno el poder preguntar, replantear, poner iniciativa, pero a mí me parece que la experiencia lo que demostraba es que cuando eso se daba en la práctica, se terminaba haciendo lo que decía el director. Me parece que no había tanto margen para la interpretación personal, ¿no? Me parece que había que seguir más lo que estaba indicado. Agustina, ¿cómo te va? Pediste la palabra. Sí, hola, hola a todos. No solo era un inciso sobre el tema de la obediencia, cuando dice obedecer como Jesucristo que murió por nosotros, tal, en muerte de cruz. A mí me enseñó mucho los escritos de Ruiz Retegui, donde decía que nosotros no somos el mismo Jesucristo, o sea, que Jesucristo tiene su papel en la historia y en la historia de la redención, ¿no? Entonces, nosotros no somos, o sea, no tenemos el mismo papel para que se nos pueda achacar que, hacer la voluntad de Dios es morir hasta morir en la cruz. Es decir, soportar todo lo que nos venga encima porque la obra lo dice, ¿no? O sea, Jesucristo, vamos, perdonadme si aquí yo digo alguna cosa que no encaja, pero, por ejemplo, para mí Jesucristo no está eternamente clavado en la cruz. Jesucristo tuvo su tiempo, los días de la pasión, los días de la crucifixión, los días de la muerte y los días de la resurrección, ¿no? Entonces, trasladarnos a nosotros el mismo papel en la historia de la redención para que obedezcamos es una barbaridad. Cada personaje en la historia de la iglesia o de la redención o del evangelio tuvo su papel. Nosotros somos hijos de Dios, cristianos normales y corrientes, y nuestro papel en la redención no es el mismo papel que Jesucristo, en el que tanto insiste el Padre, ¿no? De morir en la obra, morir hasta la muerte en muerte de cruz. Eso quizá es un pensamiento así a lo loco, pero pienso que se nos ha engañado mucho con ese tipo de ejemplos, ¿no? Y bueno, nada más. De hecho, sí, gracias, Agustina. Estoy pensando ahora en un concepto que creo que no lo habíamos hablado aquí antes, ¿no? Y que ahora está como muy de moda, que es el tema del chantaje emocional, ¿no? Al final, cuando a ti te dicen, oye, Jesús murió en la muerte, obedeció hasta la muerte, o mira lo que hizo por ti, ¿no? Y esto es una frase muy repetida, sobre todo para el tema de la obediencia, como que en el fondo eso genera una sensación de culpa o de, bueno, si Jesús hizo eso, ¿qué no voy a hacer yo, ¿no? Y todo parece poco y bueno, es eso que a veces se habla del chantaje emocional, pues que puede hacer una persona manipuladora hacia otra, en el fondo es también otra manera de forzar esa obediencia o de establecer una comparación que en este punto, como tú dices, no aplica, ¿no? Porque no corresponde igual a la persona. Pero bueno, doy paso a Patti, que tiene la mano levantada. En eso mismo, o sea, es que el tema creo que esto como también esa jerarquización, ¿no? O sea, y ese, o sea, decirle a la persona, bueno, así como en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, que ya hemos tocado ese tema en otros momentos de cómo finalmente se usa el nombre de Dios en vano, está también como ese chantaje que dices, Marina, de darle alegrías al padre, de que no pase un disgusto, o sea, como si eso fuera realmente el motivo de vida, o sea, cuando pues realmente la entrega jamás, creo que nadie nos la planteamos en vistas a ser feliz
al padre, ¿no? O a nuestro padre o a quien fuera el de turno. Entonces creo que también todo ese manejo de esas argumentaciones es algo que hace mucho daño porque finalmente, pues el motivo de la obediencia, o sea, como también decía Guillermina en el programa pasado, o sea, sí hay que obedecer, sí, pero hay que obedecer unas reglas del universo, o sea, hay que obedecer a Dios, unos mandamientos que son muy precisos, que son 10 y se reducen a 2 finalmente. Hay que obedecer un mínimo de cosas que realmente se han multiplicado peor que Levítico, ¿no? Y creo que esa es como la parte donde tenemos, bueno, donde hay que distinguir, y creo que también por eso ha sido un tema, no sé ustedes qué opinen, que ha causado como tanto testimonio, porque finalmente es un tema que llega a un meollo muy importante, o sea, porque es un tema que tiene que ver con la libertad, con la sumisión, con el no pensar, o sea, es un tema que absorbe nuestra entera existencia y creo que por eso ha habido como esta respuesta que pues no dio para un programa, sino para otro y para tantos videos que se publicaron esta semana en relación a eso, ¿no? Mm. Es muy interesante lo que comentas, Patricia, y lo mismo que están comentando en el chat, que los animo a que si alguien quiere levante la mano y lea también su opinión, ¿no? Paco ponía que Jesucristo sabía cuál era realmente la voluntad de Dios. Fuera de él no hay nadie que tenga claro, fuera de unos principios generales, cuál es la voluntad de Dios. Hay otros más que después lo vamos, Javier ponía que partíamos de una relación asimétrica con los directores, que no cabía consejo sino mandato. Si no haces lo que yo te digo, no cumples, eh, no se cumple la voluntad de Dios. Y una cosa que me quedé pensando a partir de tu comentario, que nunca me había dado cuenta, es esto. Si nosotros no obedecimos con libertad, sino que de alguna manera simplemente mm, nos vimos no forzados, pero no fue una decisión libre y gratuita de nuestra parte el realizar cosas que realizábamos, tampoco tuvimos mérito. O sea que no hay mérito en lo realizado, porque si no hubo libertad no hay mérito. Eso me parece muy fuerte. Perdón, pero me acabo de caer en la cuenta. Por ahí, no sé, padre Adelardo, que sabe mucho más que yo en cuanto a todo este tipo de cosas, podría ayudarnos a reflexionar, pero tengo la sensación que las cosas que hicimos obligatoriamente no son meritorias, ¿no? Después lo dejo padre Adelardo, no lo quiero presionar. No, Lo vamos a... no. Yo pienso que cualquier acción buena es meritoria. Siempre hay algo de libertad, ¿no? Cuando, no sé, me parece. Ujú. Solo que yo creo que sí que Ojalá, hay mérito, pero ojalá así sea. Ojalá Dios lo vea siempre así. Quizá buena Dios, quizá buena buena intención. intención, pero libertad no lo sé, porque al no. final es un tema de manipulación. Mm. Gracias a Mm. Dios ve Dios el fondo de nuestros corazones. Albert había levantado primero la mano y después la escuchamos a Menta. Hola Albert, ¿cómo estás? Hola, hola. Fíjense, yo quiero hacer una observación, me da mucha pena con todos, pero espero que también la mayoría, por lo menos, esté de acuerdo conmigo con que acá se esté buscando la verdad. Yo no soy de un lado o del otro. ¿Correcto, Grace? Siempre, Ok, la verdad siempre, buscamos la verdad. ok. Entonces, si buscamos la verdad, yo creo que en ciertos casos, o en todos los casos, debería proponerse lo que voy a proponer, que es ¿y qué hubiese pasado si en un caso u otro no, o sea, hubiese sido como quisiéramos que hubiese sido el Opus Dei, que no te obligaban? O sea, ¿cómo hubiese resultado la cosa? ¿Bien para uno, pero mal para el Opus? O sea, hay que pensar de los dos extremos. Sí, se vivió solo un extremo, pero si hubiese sido, o sea, era lo más, viéndolo, claro, con 20 años o más en el tiempo hacia atrás, ¿no? Con otra mirada, pero hubiese convenido, era lo correcto, o sea, hubiésemos llegado o no sé, hubiese sido conveniente, más conveniente que lo que resultó porque nos obligaron, porque hubo una presión, una obediencia imperativa, digamos. Pregunto. A ver, es un planteo muy interesante. Lo que pasa es que en la práctica no podemos comparar qué hubiera pasado si hubiéramos actuado de otra manera porque no lo hicimos. O sea, lo que sería interesante ver es
a la hora de actuar en lo que se nos pedía, ¿cuál hubiera sido la otra opción? O sea, si hubiéramos actuado libremente o hubiéramos acudido y tenido esa posibilidad de sugerir cosas, de plantear modificaciones o tener iniciativas, no sé cuántos se hubieran apartado de, del espíritu de la obra, porque yo no tengo la sensación de que los que estamos acá, de los que nos ven habitualmente en el canal de YouTube, tuviéramos ideas como muy peregrinas, o sea, que nos plantearan que organizáramos una charla, un círculo y hubiéramos dicho, no, vamos a hacer un baile de disfraces porque va a ser más atractivo. No sé si se entiende, no creo que tuviéramos opiniones o iniciativas que fueran muy disímiles o muy diferentes de las que estaban establecidas, ¿no? Es mi sensación, creo que Es cada que, uno puede. Grace, perdón que te interrumpa, pero creo que ahí el tema de lo que plantea Albert, o sea, es que ni siquiera existía el tema de la posibilidad. O sea, y eso ya te cierra totalmente si se podría haber actuado de otra manera. O sea, como dice él, si las cosas no hubieran sido así de reguladas, pues a lo mejor efectivamente no existiría el Opus Dei como tal ahorita. Sí, efectivamente no existiría. Y no tendrían entonces todos estos problemas y estaríamos aquí los rebotados. O sea, todo eso es verdad, no existiría. Pero ¿qué sería, qué hubiera sido más saludable para todo mundo? Para la institución misma y qué hubiera sido más saludable para nosotros como personas. Creo que, digo, al final no es un tema que solamente se dé en el Opus Dei, o sea, es un tema que se da en muchas instituciones. He ahí la prueba de todas las que se está interviniendo y haciendo diferentes, están tomando la iglesia diferentes medidas, pero eso no quiere decir que haya estado bien. O sea, al final poner siempre la institución sobre las personas nunca ha sido algo saludable en ningún término, ni en una sociedad familiar, ni en una sociedad de política, ni en una sociedad de ningún tipo, mucho menos religiosa, donde la libertad es precisamente el meollo de nuestra relación con Dios. Sí, pero que te quiero hacer una aclaración. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, yo a lo que creo que estoy tratando de llegar es que tal vez la respuesta es un grado de gris, no es o blanco o negro. Bueno, O sea, creo que al final esos niveles de grises son realmente la vida. O sea, que eso es precisamente lo que no permite el Opus Dei. O sea, el Opus Dei o es blanco o es negro, ¿no? O sea, y creo que precisamente en la tonalidad de Dios no nada más existen los grises, existen los colores. O sea, yo la verdad, no es un tema de blanco y negro, es que existe el gran color de la vida y todos los diferentes pantones que cada uno podamos y queramos ser. Y este tema no hay opción dentro de la institución. O sea, yo lo veo en otras instituciones como por ejemplo, no sé, y qué pena que haga alusión a una institución concreta, pero como son los jesuitas, por ejemplo, donde el tema del discernimiento, el tema o sea, dan cabida al Espíritu Santo, ya deja toda la libertad de la persona, dan cabida al Espíritu Santo. Aquí no, todo está determinado, todo está programado, todo está escrito, ¿no? O sea, pues sí, no hay manera de elegir. Bueno, ya me extendí mucho. Hay muchas manos levantadas, perdón. Hay muchas manos levantadas y hay muchos comentarios que vamos a ir leyendo porque son sumamente interesantes. Sí. Una cosa, Grace, quería que se preguntara, y antes de dar paso a las personas que han levantado la mano, como en el vídeo también preguntaba específicamente ese numerario que nos ha hecho llegar a las numerarias auxiliares, ¿no? ¿Qué indicaciones les dan? Todo este tema de la obediencia, porque a veces también si lo hablamos en abstracto, se puede perder un poco la especificidad, ¿no? De lo que cada uno ha vivido, y yo creo que el caso de las auxiliares, como lo preguntaba en el vídeo quien nos lo ha hecho llegar, pues no quería que se perdiera. Ahí lo dejo para retomarlo después. Pero bueno, y poder dar paso a las personas que tienen la mano levantada. No sé si ahora va Menta, me parece. Sí, vamos para Menta. Perdón, Menta, antes que empieces a hablar acá, hay una especie de preguntas, de cuestionario para el padre Adelardo. El padre Adelardo, como responde Guillermina, puede responder como él mismo se ha
ofrecido a responder las cosas que necesiten. Y siempre respondemos ampliamente a quien desea permanecer en anonimato, con un seudónimo, con una cámara apagada. Sabemos que acá viva la libertad. Menta, te escuchamos. Buenas tardes para las que están en mi zona. Yo creo que la clave es justamente el tema de el discernimiento, ¿no? Que era lo que dijo recién Patti, es lo que yo veo que el Papa trabaja mucho y por eso levanta olas, porque nos da más ser católicos maduros, católicos responsables y católicos orantes, porque uno discierne en la oración con mucha sinceridad, cara a Dios. O sea, cuando uno hace el discernimiento, pone en juego un montón de virtudes y pone en juego su libertad, por lo tanto su libertad, ¿no? La razón, la voluntad, virtudes, o sea, uno está en pleno, está total, está toda la persona allí. A mí personalmente nunca me formaron en casi 30 años en la obra, nunca me formaron en el discernimiento, jamás. Y me pongo a pensar por qué obedecía en tantas cosas, porque el tema era sencillamente obedecer. Muchas veces nos decían a nosotros que la obediencia tenía que ser inteligente, pero que no había que usar la inteligencia para encontrar motivos para no hacer lo que se nos pedía. Muchas veces nos decían eso, por lo menos, digo, en el centro de estudios, a las que estaban conmigo nos lo repetían duro y parejo, y yo después lo repetí, obviamente, muchas veces. Pero yo creo que el tema está ahí. El cristiano, o sea, la persona que puede discernir es la persona que va madurando, que se va relacionando cada vez más con Dios. Exactamente lo mismo que pasa en la educación. Uno a un niño lo va llevando de la mano y al principio le va dando muchas indicaciones, uno como que es conductista, ¿no? Hace esto otro, y a medida que va creciendo ese niño, uno le va explicando por qué te pido esto, por qué te pido esto otro, ¿verdad? Y después cuando ya ese niño es adolescente, patalea un poco y uno sigue indicándole cosas, pero uno está ahí presente, pero acepta que el otro vaya eligiendo otras cosas porque sabe que se va formando en libertad, ¿sí? Y uno procura justamente no quebrarlo, ¿no? A ese niño de antes, uno procura no quebrarlo en su personalidad, sino formarlo en su personalidad, no dándole órdenes absolutas y dándole explicaciones de por qué a medida que va creciendo. Y eso sí que yo no lo vi. Y yo digo, desde la pedagogía, desde cualquier ámbito de la pedagogía que ustedes tomen, van a ver que así se empieza en la educación de algún buen hábito o de alguna buena virtud. Desde cualquier corriente psicológica también, no sé, cuando una persona es madura, cuando se autoconduce hacia un bien. Y a nosotros no nos enseñaron esa autoconducción hacia el bien, justamente porque no nos enseñaron a discernir. Por lo tanto, éramos menos libres y por lo tanto muchas veces nos quebrábamos y nos enfermábamos porque sí teníamos la buena voluntad. Nada más. Gracias, Menta, gracias por tu comentario. Igualmente, yo creo que muchas veces discerníamos. Lo que pasa que ese discernimiento nos llevaba a una conclusión que era visto como algo de mal espíritu. Quiero hacer una aclaración para que calmemos los ánimos. Todos los que estamos aquí nos respetamos, decimos las cosas como nos parece, no pedimos explicaciones a nadie que está presente, no cuestionamos, no ataquemos al padre Adelardo, vamos de a poco. ¿Sí? El padre Adelardo va a contestar y responder lo que quiere. El padre Adelardo está presente en nuestros encuentros desde hace muchas semanas y mucho tiempo y meses. Y cada cosa que le hemos preguntado, él nos la ha respondido. Así que tratemos entre todos de mantener ese buen clima, ese clima amistoso y de confianza. Muchas gracias.
Tengo dos manos levantadas, pero no sé si es que quedaron o quieren volver a preguntar. Menta y Albert. No, parece que ya esas manos quedaron ahí levantadas. Em, bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión sobre esto que ha estado saliendo? Este tema de la libertad, este tema de por qué obedecíamos y lo hacíamos de una manera u otra. Yo creo que también cuando nos fuimos de la obra aprendimos a tomar otro tipo de decisiones. Al principio me parece, no sé, en el caso de la mayoría, pero en mi caso también me costó, yo no ingresé a los 14 años y medio, ingresé siendo más grande, estando en primer año de la facultad, y estaba acostumbrada a tomar mis decisiones, pero la verdad es que cuando me fui, se me hizo como un poco difícil tomar ciertas decisiones, porque había perdido la práctica, o sea, a mí me parece que parezca muy ridículo eh, cuando uno deja de hacer ejercicio, cuando uno empieza otra vez a caminar, a correr, a ir al gimnasio, y los músculos duelen. Entonces, cuando uno no se ejercitó, tomar decisiones y atreverse a equivocar, cometer errores, a veces cuesta, y a veces uno le da cosa, ¿no? Pero me parece que parte de la vida, o sea, que ese discernimiento que había que hacer en un primer momento para saber si uno realmente quería estar donde estaba y después para cumplir o obedecer las indicaciones que se nos daban, eh, tal vez nos llevó a que no nos acostumbráramos a plantearnos por nosotros mismos las cosas, ¿no? O no de la manera indicada. Bueno, no sé cómo es el orden, no sé si empezamos con Fernando. Fernando, te Sí, creo escuchamos y que después Fernando vamos a tenía más. Agustina. Gracias. Sí, perdonar. Yo fui numerario durante 6 años, a principios de los años 80, y sobre la libertad en temas profesionales. Yo me acuerdo que estaba en el curso anual anterior a entrar al centro de estudios. Entonces, ahí cada uno sacábamos nuestras notas de selectividad. Yo, gracias a Dios, saqué la nota de selectividad y yo elegí la carrera libremente. Pero sé perfectamente gente que le dijeron que cuál era la carrera que tenía que elegir. Y ahí vi gente llorando. De verdad, es un tema sobre la libertad. Y luego sobre la profesionalidad de estos señores, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Mm, muchas veces ellos que dicen que es la aristocracia de la profesionalidad y cosas así, nunca he visto más chapuzas que gente de la obra. Es más, un director mío, mi padre en aquel entonces tenía un cargo en una universidad, me dijo que le dijera a mi padre que se interesara por un examen suyo, que eran los 2 exámenes que le quedaban para terminar la carrera, a ver si le podía ayudar. O sea, la libertad en ámbitos profesionales creo que no existe. Está supeditada siempre al tema de directores, sin tener en cuenta cuál es las preferencias de la persona, cuál es su vocación profesional, porque al igual que existe una vocación que ellos llaman, también existe una vocación profesional, y cuál eh, son sus pretensiones. Simplemente decir eso. Muchísimas gracias por tu comentario, Fernando. Agustina, te escuchamos. Sí, no, bueno, solamente un breve inciso para mandarle un abrazo al padre Abelardo. Abelardo, yo no le conozco de nada, no nos conocemos, nunca hemos hablado ni hemos partido nada, solamente en el Zoom que le veo. Y bueno, pues que entra como porque quiere y porque, y porque yo qué sé, por lo que como entro yo, pero que bueno, que a veces que me parece injusto que se le pueda criticar o algo así, o menospreciar un poco porque es de la obra. Pues bueno, hace muy bien utilizando su libertad para hacer lo que quiera. O sea que, padre Adelardo, un abrazo. Nada Muchas más. gracias. Gracias, Agustina. Muchas gracias. Nada.
Muchas gracias, Agustina. Me encantaría preguntarle a Espía de qué comisión regional es, de la comisión regional de qué país, así por lo menos lo ubicamos en las latitudes. Guillermina, te escuchamos. Hola, Guille, Sí, no encontraba la tecla. ¿cómo No, un estás? comentario con este tema de la obediencia, que había decir, bueno, sí, obedecíamos, y me parece que de vuelta, ¿no? Lo decía, la confianza, porque uno se movía en un ambiente de confianza, es decir, confiaba en las personas y creo que, y que bueno, como que también las cosas que yo he hecho yo personalmente con otras personas de la obra, en eso es como que íbamos replicando lo que vivíamos, repetíamos lo que me parece en cierta forma lo que vivíamos. Y respecto de la cuestión profesional, cuando comentaban esto de la carrera, me acuerdo que yo pité como supernumeraria el año que ingresé a la facultad. Y bueno, hice toda mi carrera y pité como numeraria cuando me faltaba defender el proyecto final y rendir una materia. Y me acuerdo que pensaba rendirla en el mes de diciembre a la materia y cuando llegó el día, bueno, dije, tal día rindo la última materia, comenté. Incluso se lo había dicho, bueno, no sé si se lo había dicho al sacerdote del centro, por lo que viene a continuación, ¿no? O si no se lo habrán comentado en el centro. La cuestión es que cuando unos días antes, 2 o 3 días antes del examen, decidí no presentarme y pasar a febrero porque no llegaba, no me sentía en condiciones de dar ese examen. Me acuerdo que cuando me voy a confesar, el sacerdote, claro, era al día siguiente de mi supuesta última materia dada en diciembre. Me acuerdo que cuando me fui a confesar, me dice el sacerdote, bueno, Guillermina, ¿cómo te ha ido ayer con el examen? Dije, no me presenté, me voy a presentar en febrero. ¿Y eso lo consultaste? ¿Le consultaste a la directora? No, me dijo, como había hecho toda la vida en mi carrera, siendo supernumeraria, digamos, siendo de la obra, a mí jamás siendo supernumeraria, una directora me dijo si yo tenía que rendir, dejar de rendir, o que le tenía que dar ninguna explicación. Y bueno, yo pensando también que todo era igual menos el celibato, digamos, seguí funcionando igual, ¿no? Entonces, me parece que eso también marca el tema de esto, ¿no? Esa concepción primero, no era un ámbito sobre el que yo tuviera que pedir permiso, porque era el profesional, ¿no? Mi profesión de estudiante. Pero supongamos que hubiera, pero bueno, pero ya había otra mentalidad distinta es decir, la numeraria tenía que pedir permiso, ¿no? Es decir, una cuestión de estar encima de eso, ¿no? Que no corresponde. Bueno, era una experiencia personal, nada más. Sí. No, Guillermina, de hecho, creo que me parece muy interesante el término que has utilizado, que yo, claro, hacía ya mucho tiempo que no lo escuchaba, que es el de consultar, ¿no? Consultar, supongo que es uno de esos límites de la obediencia, donde, ¿no? Y consultar, ¿qué es? Es pedir permiso, es pedir consejo, es pedir recomendación, es, ¿no? Hay que ver qué resonancias tiene esa palabra, ¿no? Consultar. Que yo fuera de, o sea, normalmente fuera de la obra, si alguien te dice que consultes algo, significa directamente que pidas permiso, pero ahí parece que se hace como una especie de trueque o cambalache mental para que no sepas muy bien qué pasa. Ahora, me parece que el término consultar, digamos, en el que se plantea en ese contexto es pedir permiso. Es decir, bueno, ¿puedo hacer esto o no puedo hacerlo? Y tener que obedecer lo que me digan. Así lo entiendo. Sí. Y luego, efectivamente, el tema de estas consultas, ¿no? Profesionales de carrera, de universidad, no es lo mismo estudiar una carrera en una universidad que en otra. Y luego, de nuevo, quiero recalcar el tema de las auxiliares, ¿no? Donde aquí, pues, es que no había ni consulta posible.
Y bueno, ahí doy paso a, creo que es Alicia, porque Fernando me parece que tiene la mano levantada quizá de antes. Le voy a dar paso a Alicia, ¿vale? Y luego... Gracias. Solo una cosa pequeña y en el plano de esto de consultar, que es un poco, bueno, ahora me da risa y quizás me dio de risa en el momento, tengo que confesarlo. Yo regresé a mi país después de 23 años fuera, año 96. En el 94 Álvaro del Portillo había dicho que se podían las mujeres usar pantalones. Entonces me moví después del curso anual aquí a El Salvador y bueno, las personas las conocía de mucho tiempo, pero la directora, entonces yo hacía mi trabajo y un cierto día amanecí de pantalón en el oratorio, en la oración, en la misa, y vi que a la directora se le movió todo su universo cuando me vio entrar. Pues no lograba entender qué era lo que le pasaba, pero a la salida me dijo, mira, te quiero decir que en este centro estamos cuidando el espíritu tal como lo dejó el fundador. ¿Ok? Y que si tú querés, tenés que usar el pantalones por algo específico de tu trabajo, lo vas a consultar la noche anterior antes del examen y yo te voy a decir si amerita o no. Entonces le dijo, te quiero comentar que en otros países esto ya se vive con total naturalidad. No, 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 es que te repito, aquí lo vamos a vivir tal como lo dejó nuestro padre. Entonces le dijo, lamento contrariarte, pero no voy a preguntarte si doblo a la derecha o a la izquierda. Sí, bueno, se lo dije de otra forma un poquito más grosera, pero le dije, no, 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 esto no es negociable. Le dije, no te voy a preguntar con qué me he visto cada día. Y se quedó muy molesta, pero yo en realidad ya estaba en la recta final de salirme, pero es esos mandatos tan absurdos y que te decían, ofrécelo y no importa. No, sí importa, porque me están machacando mi yo ante algo que jamás tuvo que haber estado normado de que cómo nos vestíamos y por qué nos vestíamos las mujeres de cierta forma, simplemente. Entonces, solo un comentario que me saltó al escuchar a Guillermina, que es ridículo, cómo nos exigían la obediencia. Gracias a todos. Gracias a ti. Quiero aclarar algo porque a raíz de algunos comentarios de nuestro espía de la Comisión Regional, cosa rara porque habitualmente no lo hacemos, el equipo de Ágora lo mandó al waiting room como para que se relajara un poquito y se fue, o sea, se quiso ir. La verdad que es una pena porque simplemente lo que tratamos es de resguardar que todos los que participamos nos sintamos cómodos, nos sintamos libres y no nos sintamos agredidos. El padre Adelardo decía que no se sentía agredido, pero bueno, ustedes saben que, tal como explicó Ágora, habitualmente cuando, con la tecnología, cuando escribimos cosas, el uso de mayúsculas siempre hace alusión a un grito, hace alusión a levantar el tono de voz. Entonces simplemente que hicimos esto que advertíamos, ¿no? Será enviado un ratito a la sala de espera y después lo volvemos a integrar, pero él se fue. Lamentamos profundamente esto, porque la verdad que estaba muy bueno lo que planteaba, posiblemente no de la manera que lo planteaba. Así que bueno, quisimos aclararlo para que todos lo supiéramos. Bien. Sí, yo solo, Grace, sobre este tema recordar una cosa, aparte del uso de las mayúsculas, que es como gritar, y aunque alguien no se sienta agredido, no implica que una persona haya gritado, ¿no? Y luego, por otro lado, también recordar que hay personas en este chat que tienen miedo, tal y como han verbalizado algunas veces por escrito o nos lo han hecho llegar de otras maneras. Afortunadamente, creo que no es el caso del padre Adelardo, que aparece con su nombre y su cámara, pero hay que ser extremadamente cuidadosos a la hora de preguntar algo a alguien, ¿no? Entonces, este es un poco el espacio seguro que queremos crear. Hay gente que no aparece con su nombre, que no aparece dando sus datos y no podemos, digamos, admitir este tipo de comportamientos porque esas personas que quizá se puedan sentir interpeladas en otro momento, obligadas a dar explicaciones
o lo que sea, pues tenemos que protegerlas de alguna manera, es nuestra responsabilidad y por eso lo hacemos. No es una cuestión personal ni es que estemos a favor de unos o de otros ni nada así. Es simplemente, sobre todo, proteger a todo el mundo en un espacio seguro. Ese es el objetivo. Bien. Bueno, hay algunos comentarios aquí que de los varones que tenían que consultar si se podían dejar el bigote, si se podían dejar la barba, o si convenía, si no convenía. Bueno, cada uno teníamos nuestras historias, ¿no? Si les parece, vamos a finalizar esta primera parte. Gracias por todos los comentarios, gracias por la participación de cada uno. Vamos a dejar de grabar, continuamos con una segunda parte donde tenemos muchas cosas todavía para desarrollar y compartir. Muchas gracias.